Hola, soy Marina. Tengo 7 años y quiero darte un consejo. A veces los adultos se olvidan de jugar, de imaginar, de reír de tonterías. Pero ese niño que fuiste sigue ahí. Dale permiso de salir, juega, canta, baila. Nunca dejes de ser niño. Ser adulto no es dejar de ser feliz. Recuerda el niño que fuiste. A veces los mejores consejos vienen de los más chiquitos. Deja de preocuparte. Si te vas a ensuciar o no, tú juega y disfruta. Pon mucha atención aquí. Nunca es tarde para volver a jugar. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución.
revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. ¡Salud, Arrate Catalina! Muchas gracias. De Tato Bolognini y Gastón Puente. Otro aplauso para estos cracks. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Este es el 9º programa de lo que llamamos MBJ Armando el Rompecabezas. Comenzamos nomás. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas en esta historia de armar el rompecabezas, donde los esperamos a todos ustedes los martes en el mismo horario de 6 a 7. Muy bien, y hoy nos visita Ramón Verón, el gato, director de Memoria Democrática. Bueno, y así comienza este 9º programa. Para aquellos que nos siguen por YouTube, les pedimos que marquen el pulgar para arriba, así nos regalan una sonrisa. Aprovechamos para contarles que MBJ Armando el Rompecabezas es la voz e imagen del grupo que conforma la mesa promotora de la Quinta de Funes. Hacemos este programa Rolly Malfatti, Marcelo Díez y quien les habla, Belén Álvarez, en la conducción, en los controles, André Núñez y Daniel Altamiranda, y en la producción, coordinación general, Alejandro Geliberti. Haciendo el aguante, coproduciendo y acercando valiosos aportes, Pablo Villanueva, Lautaro de Ana, Daniel Barrios y Horacio Dalmoneo. Aportando desde el arte, Daniel Querón, y ayudándonos a convivir con la naturaleza, Grupo Naturalista de Funes, que integran la mesa ambientalista de la Quinta de Funes. Nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de la radio, que es el número 3415-920011. Y sin perder más tiempo, ya tenemos todo dispuesto para hablar con Ramón Verón. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es grato estar aquí, una historia larga de aire libre. Recuerdo siendo más joven que hoy. Cuando nacieron estas radios comunitarias era difícil sostenerlo porque bueno, era un proyecto también colectivo que arrancaba con Eduardo Aliberti, nos conocíamos de otros momentos y se impulsaron estas radios y la verdad que hoy algunas se institucionalizaron como es Aire Libre, ¿no? Así que bueno, y dentro del grupo macro que es Farco, ¿no? Farco. Bueno, es importante rescatar ese pedacito de historia que para mí es un pedacito porque bueno, tengo varias. Bueno Ramón, te vamos a estar preguntando un montón de cosas para que nos cuentes, así que qué bueno que estés acá con mucho gusto, nosotros. sí. A mí, por ejemplo, me gustaría que empezáramos hablando de tu historia militante, abandonando por ahora tu cargo, tus funciones como director de Memoria Democrática, hablándonos de cómo fue tu evolución, si se quiere, en la militancia. Bueno, habría que hablar de una foto y una época distinta. Yo soy nacido en julio del 56, así que del siglo pasado y de una época invernal como la de ahora, y donde el mundo, no solo político del país y del mundo, era otro planeta. Saliendo muy cerca de estas guerras mundiales, todavía dolorido, si bien yo era un bebé todavía, pero en el 56, pero se sentían esos comentarios, esas voces
distinta, de otros idiomas, que se afincaban en los barrios populares en búsqueda de trabajo, y no importaba comer cebolla, como decían los tanos, o algunos alemanes en el barrio donde yo nací y me crié, ¿no? Hasta los 18 años, que es la zona sur de Rosario, en Barrio Plata, al lado de una fábrica importante de armas y de un cordón industrial bastante importante metalúrgico, donde obviamente el desarrollo económico de esa época era la promoción de pequeñas y medianas industrias que alimentaban a otros sectores de la economía, como el ferrocarril, como a la industria mecánica, pequeñas fábricas de bicicleta. Y por lo tanto, bueno, ahí las opciones era trabajar. Si bien mi viejo decía que había que estudiar, porque había que formarse, él fue un gran maestro en cuanto a lo que soy hoy yo. ¿Y tu militancia política, sindical, cuándo empieza? Va a parecer una pedantería, ¿no? Pero yo tenía 15 años y ya militaba, pero comprometido con los tiempos de la época, ¿no? Estamos hablando del año 71. Año 71 ya había pasado el Rosariazo, el Cordobazo, todos los episodios de levantamientos populares, y exactamente a mí me agarra estudiando en una escuela industrial de noche, porque trabajaba durante todo el día, el Rosariazo, por ejemplo, en 1970. Y fueron acontecimientos, digamos, que para los jóvenes de esa época nos marcó fuertemente. No había un respaldo teórico y filosófico y político para decir, bueno, sí, ya era un militante. Pero desde mi casa jamás me inhibieron y me prohibieron tener esa cercanía con esos momentos que se estaban viviendo en el país. Yo marcaba de que nací en el 56 con una actividad política prohibida, digamos, ¿no? Era una dictadura. Y crecí así, y la primera vez que voté, aunque parezca mentira, fue en el año 1983. Así que pasaron muchos años. En el medio, bueno, una militancia política vinculada al peronismo, porque nadie zafaba de encolumnarse detrás de esa bandera de la resistencia. Y gratamente mi papá era uno de los resistentes. Entonces, si bien no tenía, digamos, un caudal político que fuimos adoptando después, incorporando algunos de nosotros, porque también vale decir, y hay testimonio de esto, hay documentos, no es que estoy inventando nada, pero a mí me formó Alicia Guren, que era la esposa de John William Cook. Es decir, tenía 15 años cuando yo hacía cursos de políticas, de teoría, con ella. Y Alicia era un cuadro político del peronismo, pero bueno, con una base marxista bastante importante. Había estado en Cuba, peleando en Bahía de los Cochinos, todas las invasiones que hubo de Estados Unidos. Entonces, bueno, era una fuente enorme de conocimientos y de experiencia y de anécdotas que a un joven como uno, muy predispuesto a aprender y además a ir a compartir con nuestros adultos, que eran nuestros padres, mi abuelo que vivía con nosotros, el padre de mi papá, también un entrerriano como él, como mi viejo, que fueron a Buenos Aires en búsqueda de progreso y terminaron volviendo a Rosario después del bombardeo de Plaza de Mayo. Ellos vivían y contaban esa experiencia como una experiencia muy dura de haber vivido tan de cerca, digamos, tanta sangre. ¿Y cómo fue tu paso desde esa circunstancia de militar en el peronismo, fundamentalmente después de haber sido formado, si se quiere, por Alicia Guren, que realmente es un numen de la época, tu paso hacia adelante, cómo te proyectaste? No, bueno, ahí fue lo grato también, es que no fui yo solo, no era una soledad, digamos, que podría uno después describir de otros tiempos políticos. Que si yo fui a declarar
a los juicios a la Junta de Comandantes y estaba solo en el aeropuerto. Y después, un tiempo, cuando se abrieron los juicios acá en Boulevard de Oroño, éramos 3.000 en el arranque. Si ya estamos hablando del 2009. Sí, distintas etapas. Y gratamente digo que los jóvenes nos fuimos comprometiendo en ese momento todos. Fue un periodo también en tiempo, digamos, cuando uno cumple años empieza a evaluar que esos tiempos son periodos cortos. Si hablamos del 70 y en el 78, producto de toda esa historia de política, militante, de conocimiento, de compromiso, en el 78 ya estaba preso. Es decir, fueron 8 años intensos de aprender, de estar con mucha gente. En Ezeiza éramos 2,5 millones de jóvenes, de gentes, de mujeres. Eso yo no lo volví a vivir más. ¿Te referís a la vuelta de Perón, que no bajó en Ezeiza? Bueno, pero a todo esto, que es una historia larga también, hablar del peronismo en particular, digamos, con todas sus internas y posicionamientos. Pero bueno, la militancia juvenil fue abarcativa a todos, ¿no? Es decir, no había un chico que no se comprometiera. Y además nos veíamos en el espejo ese de decir, bueno, si estaba fulano, si estaba Juancito, yo también estoy. Y menos involucramiento de las mujeres, las chicas. Muy pocas chicas, pero había. Porque también era el fenómeno de género, digamos, cómo iba creciendo en su protagonismo. Yo, la primera mujer que nombro es Alicia Eguren. Ahí ya era contundente el compromiso de la mujer. Sí, la verdad es que me pareció impactante que nombraras a una mujer así como referente, porque no eran la mayoría, ¿no?, con las que te ibas a encontrar. Mujeres en ese tipo de lugares de resistencia, de lucha, así más visibles. Sí, además Alicia era como la Che Guevara, digamos, de versión femenina, porque no solo había estado con las armas en las manos en Cuba, sino que tenía todo un gesto, digamos, decir, de compromiso, de armar, bueno, distintas corrientes revolucionarias dentro del mismo peronismo, y con un respaldo teórico, si se quiere, filosófico del marxismo, ¿no? Y de otras experiencias revolucionarias en el mundo. Eso se percibía muy de cerca. Después, bueno, el tiempo nos fue reubicando en otras corrientes, más de lucha armada, más de resistencia armada, como fue el surgimiento de Montonero. Montonero es una historia más contemporánea, aunque hoy quedó, digamos, en el colectivo mayoritario, digamos, en la conciencia colectiva como una experiencia dominante, ¿no? Y me parece que hubo otras resistencias, otros grupos. Vale decir que mi viejo y yo por carácter transitivo, estábamos muy vinculados a la Fuerza Armada Peronista. Mi papá, su patrón era Samuel Slucky, y él era el médico de la guerrilla en Tacorralo, en el año 68 estoy hablando. Si yo ya tenía 12 años. Y mi papá, estas cosas, si bien las tenía bastante en reserva, y era una persona laburante, limitada, creo que había hecho tercer grado en la primaria, pero era un hombre bueno, digamos, de esos solidarios en el barrio que ayudaba a hacer el pilar de la luz, a cavar la zanja porque no había cloaca, o a podar los árboles. Por eso digo que era un mundo donde la manualidad, el trabajo, el compromiso con el otro era cotidiano. Y todo ese bagaje, digamos, de vivencia fue lo que me llevó a mí, bueno, a asumir cada día más compromisos políticos, militares, dentro de la juventud. Pasamos un tiempo por la Fuerza Armada Revolucionaria como jóvenes. Después se unificó con Montoneros. De Montoneros vino ya casi la represión y primero la determinación de pasar a la clandestinidad, que fue hoy visto a la distancia, una burrada enorme, porque fue dejar al descubierto a muchos jóvenes. Y después, bueno,
inmediatamente el golpe, con la represión más cruel, incluso antes del golpe. Todavía en los tribunales federales de Boulevard Oroño se están jugando las causas de Villa Constitución, y es de 1974. Ramón, ¿por qué decís que fue una burrada? ¿A qué te referís? Y bueno, me parece que fue dejar, digamos, todo el trabajo de superficie, de políticas de territorio, al descubierto, porque era cuestión de 1 más 1. ¿Sí? Cualquiera se daba cuenta de que todos los ámbitos de trabajo barrial, que donde el Estado a veces no llegaba o no le interesaba llegar, porque las cooperativas, las cooperadoras, el trabajo de esto que comentaba como una cosa de mi casa, era todos los vecinos hacían el zanjeo, y era una cuestión de mejor vida, digamos, de una mejor vida, pero con esos límites. Y la crítica a Montonero lo digo desde conocimiento, de estar dentro, no por fuera. Y lo digo como una cuestión también de que pudo haber sido superadora a otra actitud. La cuestión que quedamos ya yéndonos algunos, pero igual al descubierto. Y esa fue la gran casa de la represión, porque era notable que fulano de tal era el centro estudiante, el delegado metalúrgico o laburante era afín a determinados grupos, y estos grupos eran unos grupos combativos. Ese fue el error, digamos, el error grave. Sí, además creo que no podían pasar todos a la clandestinidad. Sí, me parece que sigue siendo un debate todavía abierto para ponerle, digamos, un paño frío, digamos, que no son posiciones tampoco reveladoras ni charlables, digamos. Esa es mi actitud. Y además, bueno, yo no me fui de ahí a nada, porque esa es la otra historia. Uno dice, bueno, yo milito, critico esto y me voy a mi casa o me voy a nada, que también es todo un derecho. Pero redoblé la apuesta. Hay un montón de esa parte de la historia que queremos saber. Ahora volvemos, Ramón, nos seguís contando todo eso. Bueno, vamos a ir ahora a un informe de Peroncho, y luego seguimos con Ramón. Los que venían a protegernos del Estado terminaron protegiendo al Estado de su pueblo. El gobierno impuso por decreto un cambio de paradigma legal sin debate legislativo que le otorga a la policía una fuerte concentración de poder sin control judicial, porque le habilita detenciones, requisas y ciberpatrullajes sin orden de un juez. ¿Ves? No odian Constitución porque sea el barrio donde está Cristina. Odian Constitución porque odian la Constitución y todo lo que se las recuerde. Los libertarios dicen que patrullar las redes no es espiar, porque al ser información que ya circula en redes sociales, bueno, es información pública. Pero que una información esté publicada no significa que el Estado tenga derecho a usarla para vigilarte políticamente. La privacidad no es el secreto, es el control sobre cómo, quién y para qué se usa lo que decís o haces. Hay que explicarlo para que lo entienda un nene de 4 años, por si hay algún funcionario libertario viendo esto. Si el Estado te mira todo el tiempo, no es curiosidad, es vigilancia. Y si te vigila por pensar distinto, no es libertad, es fascismo. El decreto no crea un observatorio académico ni una herramienta estadística. Crea una excusa legal para espiar militantes, periodistas, sindicalistas, docentes y tuiteros molestos. Esto no es prevención del delito, es prevención del disenso. A partir de ahora se redefine la misión de la Policía Federal como agencia de inteligencia e investigación criminal sin salvaguardas institucionales. Un híbrido entre policía e inteligencia estatal. Nos van a infiltrar gente no solo en las marchas, también en las redes. El tema es que ya sabemos que los infiltrados de Patricia Bullrich son tan torpes como Patricia Bullrich, de modo que creo los vamos a identificar muy rápido. Van a ser los que comenten: negativo, el masculino procede a emitir una opinión sin fundamento. Es notable cómo este gobierno empodera a la policía en cualquier dimensión menos la salarial. Los policías, que suelen militar en su gran mayoría por gobiernos de derecha,
podrían reconocer alguna vez que fue el kirchnerismo el único que les subió los sueldos, porque este contraste entre empoderamiento simbólico y abandono material es otra hipocresía típica del neoliberalismo. A los policías les dan poder para reprimir, pero no para alquilar. Los arman para el combate, pero te terminan tarjeteando la comida. Es curioso, odiaban al gobierno que les pagaba buenos sueldos y se sienten respaldados por un gobierno que los habilita a reprimir jubilados y gasear nenas, pero los obliga a manejar un Uber cuando no están de servicio, porque si no, no llegan a fin de mes. Chulo de mierda, te puedo espiar, requisar y reprimir si no lo de un juez. Bueno, yo tengo un choripán, ¿querés la mitad? Sí, por favor. Ojalá los policías se den cuenta de que este gobierno de Javier Milei no los está empoderando, los está usando. Probablemente pegarle a un jubilado los llene de adrenalina, pero no le llena la heladera. Esto es Pronto Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Una gota de lluvia. En tu puño marco, yo le voy a dar el la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer, y más. Cambiaste de tiempo y de amor, y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras, pero en sí nada más cambiarás, y un sensual abandono vendrá, y el fin, y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más se van. Bien, regresamos luego de escuchar Viernes 3 AM, que es de Charlie, pero lo cantaba Fabi Cantilo. Y regresamos con Ramón, por supuesto, que lo tenemos aquí. A mí, Ramón, me gustaría ver cómo se hace el pase tuyo de
cuando salís de la cárcel y te sumás, digamos, a otro sector político? Bueno, no fue difícil, porque bueno, la cárcel también es... John Rawson, que es una cárcel del sur, y donde estuvieron presos los que se fugaron el 16 de agosto, el 15 de agosto, y después los fusilaron a varios de ellos en la base de Almirante Sar. El pabellón 5 todavía tenía unas consignas en el sol pintaba que decía la cárcel es una escuela de revolucionarios. Y yo miraba esa consigna y digo, no veía la escuela, no la veía. Todavía no la entendía. Y ya tenía 22, 23 años, digamos. Yo me consideraba un militante de los 15, es decir, que ya estaba crecido como para poder aceptar, digamos, algunas leyes de la militancia. Y sin embargo no la entendía. Claro, la escuela éramos nosotros mismos. Cómo procesaba la cárcel, digamos, en un proyecto que te parecía, digamos, muy ambicioso y que las consecuencias podían ser esa o la muerte. Y ahí, por suerte, había muchos compañeros que ya tenían otra experiencia, que eran más grandes, distintas profesiones, desde cura hasta médicos y desde ex policía hasta, no sé, analfabetos de la selva tucumana. Era importante ese universo de personas de todo el país, ¿no? Donde uno... Y ahí era la escuela, realmente una escuela donde uno aprendía la cultura del norteño, del porteño, del cordobés, de todo ese humor que mantenían a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Me he reído, yo en general tengo buen humor, era una de las cosas que no perdí más allá del calvario, y actualmente creo que, me lo han dicho muchos, que mi cara siempre es como que tiene una sonrisa. Y he recibido muchos golpes por eso, porque la representante decía, ¿de qué se ríe usted? No, de mi cara, decía. Y más me reía, entonces parecía una burla, digamos. Y la escuela, digamos, la cárcel tiene esa parte. Yo sentí que podía aprender. Entonces, uno analiza más profundamente los procesos y a través de los dolores también empieza a aprender que hay costos altísimos. No te olvides que yo conocer la historia, pero bueno, los que están escuchando quizás no. Pero yo pasé de estar detenido, estuvo detenido mi hermano primero a 17 años, un chico alto, muy buen mozo, como se decía en esa época, y mi viejo, que era un joven también de 44 años, ahora uno lo mira y dice, claro, era joven, pero era mi viejo, entonces para mí era viejo. Y mi mujer, que tenía 24, que también, ¿no?, estudiante, luchadora, católica, pero bien fierrera, también era una mujer que inspiraba un montón de cosas. Y bueno, vos vas diseñando cosas nuevas, pensando cosas nuevas. Tal es así que yo del 78, que fue uno de los últimos que cayeron en esta ciudad, pasé todo el mundial secuestrado en la fábrica de armas de Domingo Mateo. Y del 78 hasta el 83, que termina la dictadura y salimos, con un indulto, porque teníamos consejos de guerra, que eran unos tribunales militares arbitrarios contra civiles. Y bueno, esa salida fue, la verdad, que una alegría enorme, porque nadie esperaba, si bien medíamos los tiempos políticos dentro de la cárcel, nadie esperaba que te vengan a indultar y te digan, bueno, usted hoy se va. Y ya era el 3 de diciembre del 83, es decir, faltaban 7 días para que asuma Raúl Alfonsín. Ya sabíamos, ya había pasado la guerra de Malvinas, ya sabíamos de las elecciones, más allá de que no teníamos prensa, no teníamos ninguna prensa. Y el proceso dentro de la cárcel fue ese también, es decir, bueno, hasta dónde
y grandes debates, grandes discusiones en lo que se podía, tampoco era que podíamos hablar y hacer una asamblea, digamos. Las relaciones entre nosotros también eran casi clandestinas. Estábamos organizados con todo lo que era la inteligencia de saber, qué sé yo, quién venía, quién se iba, si te trasladaba, quién se fue en libertad. Una serie de vivencias internas dentro de la cárcel que las adopta el propio preso. Aprender a hablar con las manos, aprender a comunicarse por Morse. Ya cualquier seña era un gesto que hablaba mucho de lo que podía estar pasando o de lo que podía transmitir. Más allá de todas las ocurrencias que teníamos para comunicarnos, ¿no? Así, papelitos, escritos, una raya, algo. Siempre había algo que uno utilizaba para esa comunicación. Y dentro de la cárcel pasó eso también, digamos, que uno pensaba las huertas comunitarias, los medios de comunicación comunitarios, las pequeñas y grandes y medianas empresas, la amplitud política, decir, bueno, de abrirse a otros sectores, ya no tener la verdad revelada a un solo grupo. Eso nos ocurrió a varios, no obstante, parecía que igual no aprendió. Si bien yo entré a trabajar en la municipalidad, en cultura, en Rosario, con un proyecto de oficios, de enseñanza para oficios, en realidad soy herrero de los 13 años. Siempre fui un laburante metalúrgico. Y trabajé hasta los 77 en metalúrgico y después por una decisión grupal dijimos, che, vamos a meternos en las grandes empresas porque esto está achatado, ya no queda nadie. Y yo entré en el frigorífico Swift. Y ahí eran 5.000 trabajadores, 3.000 mujeres y 2.000 varones. Obviamente la militancia era chatísima, digamos, uno hacía un volante de denuncia a la dictadura y lo dejaba en el baño y a los 5 segundos no estaba más, pero porque había agentes de la represión que hacían que eso no existiera. Eso te dabas cuenta enseguida, porque el manual de resistencia y de supervivencia uno lo aprendió en esos 2 años de sobrevivir a la dictadura. El trabajo, digamos, legal en una empresa a mí me hizo, y tener una vida medianamente normal, digamos, me hizo sobrevivir todo ese tiempo. Pero también cortar todos los nexos que hacían que la seguridad estuviera en peligro. Tal es así que nuestra caída no es por delaciones muy locales, vienen de otra provincia. Y tiene mucho que ver con la Quinta de Funes. Es decir, un cordobés que pobre lo trajeron para que nos busquen a nosotros, ¿no? Es decir, a mí y a otros compañeros. No tenía más datos que el aspecto físico. Yo en esa época tenía pelo, mucho, negro, era muy joven y era un tipo raro para otros compañeros, ¿no? Mirá cómo te ven los otros. Decían, no, ahí hay un flaco, dice que no habla mucho en las reuniones, pero que toma decisiones y es raro en su aspecto, dice. Tiene un pelo negro, unos ojos raros, dice. Y claro, y los nombres, yo no era el gato en ese momento. ¿Ojos de gato tenés? Sí, sí. Y era otro Pedro, otro Juan. Y bueno, la salida en libertad fue también la búsqueda de viejas raíces, pero ya no estaban esas raíces. Los viejos compañeros que alguna vez adquirieron el proyecto juvenil ya eran grandes, casados, uno los veía como con un compromiso distinto. Y bueno, la distancia se notaba. Entonces bueno, laburé en cultura en la municipalidad y no obstante decía que los aprendizajes no es que de un día para el otro. Me vinculé al movimiento Todos por la Patria, hasta que toman la tablada en enero del 89 y ahí quedamos todos de vuelta en la clandestinidad. Yo salí en la tapa del Rosario
del Página 12, me era Rosario todavía, como gato, uno de los que había participado en la tablada. No era yo, era otro gato, el gato Felicetti, con el cual habíamos estado en Rawson juntos, que digo con toda propiedad y con toda responsabilidad, el gato Rawson estaba terminado, estaba en una esquina, en un rincón, durmiendo. Y después se transformó en un líder del movimiento. Tal y así que bueno, yo lo traje a Jorge Baño, a una radio en Firmat, que era una radio todavía con la bocina, la propaladora, digamos. Y a Antonio Puyané, también en un barrio donde yo vivía, allá en el Churrasco, zona norte, Parque Fil. Y bueno, tuve ese compromiso con el movimiento hasta que pasó eso de la tablada, que nosotros ahí volvemos a reeditar lo del pase en la clandestinidad de Montoneros. Volvemos a reeditar que te dejan solo en la superficie, y un grupo que solo decidió hacer eso, con la llegada de Barrera Neulo de México, con plata, con armas, etcétera, etcétera. Se produjo ese hecho que bueno, también quedó para la mayoría, para el país, para esa información incluso fragmentada, que todavía nadie habla, incluso los involucrados ya, bueno, murió Regamel, los otros tampoco quieren hablar, muchos tuvieron varios años presos, como el gato Felicetti, pero digo que hay un cúmulo de cosas para hablar. Yo voy cumpliendo años y agradezco cumplir años porque me voy reservando un montón de cosas, pero bueno, hoy las digo y gracias por invitarme y poder decirlas, y hasta donde llegue, digamos, estas palabras, a lo mejor se produce alguna devolución y podemos seguir hablando, ¿no? Como un tema exclusivo, algunos de estos aspectos que yo hoy tiré acá al aire. Es un montón de información, Ramón. Estamos tratando de procesarla, al menos yo. En un ratito podremos seguir. Entiendo que vamos a tener unos minutos más, porque la verdad plantaste algo ahí cuando dijiste que tuviste algo que ver con la quinta, que nos gustaría que nos explicases, por un lado. Y creo que como los tiempos no van a dar, vamos a tener que dejar el tema de la secretaría, que me parece que es más que importante, y para otra ocasión. Pero bueno, lo dejamos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical. Y volvemos con Ramón y le seguimos preguntando muchas más cosas. No, suena a... Por el gato. Ahí está. Sí. Bueno, ahí volvemos. El día que León Gieco salvó a un pibe de 18 años sin saber en quién se convertiría en el futuro. Quédate hasta el final que no vas a creer de quién se trata. Corría el año 85 y un pibe de 18 años que se encontraba haciendo la colimba es invitado por su amigo a ver a León Gieco en su día de Franco. Invitado es una forma de decir, le dijo, che, vamos a ver a León que toca en Isidro Casanova. El pibe le dijo que sí, pero la cuestión es que no tenía un mango para pagar la entrada. Así que ya en el lugar y viendo cómo hacer para entrar, se termina colando. Vio que un par de pibes estaban trepando por un portón verde que estaba en la parte de atrás del lugar y se mandó también. Pudo ver el show, la pasó de 10 y todo bárbaro. Pero al salir del lugar, los seguridad lo reconocen. Al parecer lo habían visto que se había colado y lo increpan. Le empiezan a decir, che, vos te colaste, te vimos, y la situación se pone tensa. En ese momento, el pibe ve una camioneta saliendo del lugar en la que iba León y grita, León, salvame. León, que no tenía la menor idea de quién era el pibe, pero vio que la situación se había puesto tensa, baja de la camioneta e intercede para que no le hagan nada y lo dejen ir. Lo que León nunca se imaginó es que ese pibe, muchos años después, llenaría estadios con su banda. Ese pibe era Gustavo Chizo Napoli, guitarrista y cantante de La Renga. Y acá viene la parte que más me gusta de la anécdota.
Porque como 15 años después, Chizo es invitado por León a grabar El Embudo, temón del disco Orozco, y después de grabar comiendo un asado, Chizo le empieza a contar la anécdota y en la mitad León lo frena y la termina de contar él. Estaba con él, me dijo, pará. ¿Se acordaba? Se acordaba. No. Me dijo, no me digas que vos sos ese pibe que Chapó. yo... Gracias a León me salvó. Yo escuché esas palabras. Escuché, León, salvame. Sí. No, él terminó de contar la anécdota, o sea que se acordaba todo tal cual como había sido. Ya habían pasado, no sé, 20 años. Y ahora contame, ¿conocías esta anécdota? Déjame en comentarios y seguime para más contenidos sobre música. Venga, mi hijo, hoy le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos, dándole luz y calor, que también mueve el motor y anda al cielo y anda al mar, autopistas de ciudad y las comunicaciones, sin saber por qué razones nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto, por donde se van los frutos, como quien dice a granel. Le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos, y el subproducto después vuelve a surquedar otra vez. Sabe Dios por qué manejó. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos y locales, y en sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con costa de vaca en los ranchos, los fogones. Y aquellas torres en fila, sujetando el caderío, se llevan de Después de escuchar el tema del embudo de Gieco de su disco Los Orozco, y aquí estamos, seguimos con el gato. Bueno, como quieras.
avancemos sobre el tema de la quinta. ¿Cuál fue la anécdota que te unió en aquel momento con la quinta? Y si tenés algo más para decir en el día de hoy de la quinta. Bueno, yo adelanté que la detención de la caída de mi papá y de mi hermano tiene que ver con esta búsqueda de un compañero que lo trajeron de Caupal, Córdoba. Así operaba, digamos, en los servicios de inteligencia y cómo se interactuaban, digamos, cómo coordinaban las acciones los distintos cuerpos de ejército. En este caso el Pipa Agüero, digamos, que era un compañero dirigente de empleados públicos de los sindicatos de Córdoba, que después se transformó en la coordinadora de Gremio en Lucha, toda esa lucha cordobesa de los Toscos y de los López. Que al día de hoy desaparecieron. Sí, que en ese momento, digamos, bueno, no solo habían surgido en la década del 60, sino que después se mantuvieron hasta que muere Tosco en el año 75, y después durante la dictadura se intentó, digamos, reeditar algo parecido, que viejos dirigentes de sindicatos se reorganizaron, que se acá en la zona eran los maestros, petroquímicos, algunos metalúrgicos. Bueno, yo era todavía obrero metalúrgico en esa época, no era delegado, pero tenía alguna incidencia en la industria. Y bueno, intentábamos no hacer la CGT en la resistencia que proponía Montonero, desde una decisión política más si se quiere, de élite, porque no tenían laburantes, no había laburantes. Entonces era como una imposición, y tal es así que en la Quinta de Funes, donde editaban la revista de Evita Montonera, que incluso yo llegué a tener en mis manos, no se olviden que yo caigo en mayo del 78, la Quinta se inaugura en septiembre del 77, y bueno, ahí tenía la imprenta, bueno, editaban la revista, que era Resistencia Obrera, Resistencia Montonera, la consigna. La tengo así como una foto muy nítida de ver esas revistas tiradas en algunos cordones industriales de Rosario y zona norte. Así que nos reunimos, algunos compañeros, yo todavía era muy jovencito, y estaba en un dispositivo como de seguridad. No era una seguridad armada, pero era como un control de ver quién entraba a la reunión y quién salía. Obviamente yo nunca vi ningún servicio de inteligencia, porque no es que llevaban un cartelito, pero uno lo conocía a los compañeros dirigentes laburantes, los sindicatos, al Negro Soso, al Gringo Pole, todo el sindicato petroquímico. Entonces, bueno, tenía un dibujo de las caras. Lo cierto es que dicen que en una de las reuniones en el centro asturiano, ahí en Wilde, cerca de Funes, la última reunión que hicimos de la coordinadora fue el tío Retamar. Así que de la Quinta lo mandaron a ver qué pasaba ahí. Y la verdad que el grupo de trabajadores y de ex dirigentes del sindicato, ninguno proponía una cuestión belicosa. Si la idea era denunciar el estado en que estaban los trabajadores y hacer una denuncia en lo que se pudiera, digamos, sobre la economía que promovía Martínez de Bo en ese momento como ministro y cómo quedaba la sociedad indefensa. Yo me entero de que tenía que ver con la Quinta de Funes y con el Pipa Agüero mucho tiempo después, no es que uno tenía la información al instante. Casi que fue en mi propia detención que uno de los coroneles ahí me dijo: vos te denunció, te cantó Fernando Agüero. Yo no sabía quién era Fernando Agüero. Y bueno, pero tenía datos muy precisos donde decía: no, es fulano el que te entregó que son unos fierros en la estación de trenes. Ah, el Pipa. Yo digo, el Pipa. Bueno, ese es Fernando Agüero.
Y si yo me entero ahí de la existencia de su nombre y apellido, ahí. Después pasó el tiempo y vino la democracia, leímos Recuerdo de la Muerte y empezamos a ver que eran los mismos represores que estaban en la Quinta de Funes los que nos tuvieron a nosotros en la fábrica de armas. Eran idénticos los apodos, y bueno, esa es toda información que se fue guardando y acumulando en distintos lugares de denuncia. Bueno, Delia Rodríguez Araya, que era una abogada, digamos, que prácticamente nos patrocinaba a todos los ex detenidos. Ella guardaba un archivo importante de eso y eso fue lo que después se presentó en los tribunales provinciales, que después se robaron. Y bueno, pero igual siempre quedaban algunas copias que hicieron que después se sucedieran los juicios en 2009. Ahí en Boulevard Oroño ya los juicios de lesa humanidad, digamos, los genocidas, digamos, ya con un volumen y un cuerpo, digamos, acusatorio importante. Y en cuanto a la realidad que ves hoy en la Quinta de Funes, con los que están trabajando. No, la mesa obviamente no es para pasarle el trapo a ustedes, pero en este contexto, no, venimos de contextos difíciles y no es cuestión de achacarle a nadie, sino que bueno, veamos lo positivo, como se dice, veamos el medio vaso lleno. Este momento me parece que es producido por ustedes, digamos, ¿no? Más allá del dispositivo y la existencia de la radio en sí, pero es muy grato trabajar con ustedes. Yo, bueno, tengo otra función desde el Estado provincial y es la primera vez que logramos hacer esto, no hay otra experiencia. La Quinta se expropia en el 2017 y recién hace un año que estamos trabajando, digamos, pasó un tiempo. Y las novedades son que vienen bien, digamos, ¿sí? Con una inversión importante de obras públicas de parte del gobierno provincial y de eso la verdad que me gustaría que quede la marca ahí del Gato Verón. Así que bueno, muchas gracias a todos. Esperamos, aunque no es agradable poner el pulgar así, pónganlo porque nos hacen un favor y escuchen. Claro que sí. Bueno, entonces hasta el martes próximo. Gracias. Bueno, gracias a todos. Chao.